Bien, después de revisar las propuestas, queremos ponerlas a su consideración para que hagamos un análisis propuesta a propuesta frente a cada uno de estos temas sociales y podamos revisar si creen ustedes que hace falta algo o que, por el contrario, esa propuesta le apunta a las necesidades que actualmente tiene el país. Y vamos a iniciar, me confirman en producción, con las propuestas en materia de educación. Vamos a revisar rápidamente. Gustavo Petro dice educación pública, gratuita y de calidad para niños, niñas y jóvenes. Andrea, ¿qué podemos decir frente a esta propuesta? Pues desde hace unos años la educación en la etapa escolar es gratuita, o sea que aquí no estamos teniendo una propuesta nueva que se esté diciendo, y cuando hablamos de los jóvenes, efectivamente, en general todas las campañas, así como Francisco hace un rato mencionaba que todos tenían unos acuerdos, todos hablan de cómo llegar a esa gratuidad en la educación posmedia, en la educación superior, pero ahí no es claro ni el cómo, ni qué significa, ni el alcance, y porque hablemos que hoy en día nuestros niños y niñas que llegan a las escuelas, hoy en día su problema es otro, su problema es un ejercicio a veces de cupo, a veces de llegar hasta la escuela que se requiere, al ejercicio de infraestructura, pero ahí no se está especificando qué significa, y cuando hablamos de calidad, ¿qué significa calidad? Y esto es un ejercicio realmente profundo, calidad entenderla desde los maestros y las maestras, calidad entenderlo entre, por ejemplo, ese acuerdo de qué se enseña en las aulas de clase y esas competencias que estamos esperando que los niños y las niñas aprendan. Entonces, digamos que ahí lo que faltaría es entender qué significa eso, porque hoy en día existe, pero lo que tenemos es... se habla también del tema de la cobertura, que también es importante y es muchas de las quejas que se han dado en los últimos años en lo que tiene que ver con la educación y sobre todo la educación básica en municipios, por lo menos del departamento del Chocó, en donde no se tiene una suficiente infraestructura que pueda de pronto colmar las necesidades de esta población. Claro, Colombia en general, cuando miramos las coberturas entre la neta y la bruta, es decir, los niños que tienen que estar en el año que tienen que estar en el aula de clase y los niños que están, digamos, en nuestra edad en las aulas de clase, estamos por encima del 90%. Entonces uno diría que no hemos llegado al 100%, la bruta está en el 102%, 103% y la neta está por encima del 90%. Entonces digamos que nuestro reto de cobertura como tal es más prioritario hablar de calidad educativa en estos momentos. Claro, tendríamos que superar el 100%, pero nuestro país la deuda que tiene es entrar a entender qué enseñamos, cómo enseñamos, dónde están y hablar de calidad docente. Porque tenemos que hablar de los maestros y de las maestras para poder lograr esa educación de calidad pública que permita que hagan ese tránsito armonioso, y también hablar de temas, por ejemplo, que no está muy especificado en su propuesta, de evitar la deserción, la repitencia, la reprobación, que son variables y factores que hacen que no haya lo que se habla hoy en día de trayectorias educativas completas. Vamos con el segundo punto de la propuesta de educación de Gustavo Petro, tiene que ver con la educación superior pública, donde también toca el tema de la gratuidad. Francisco Cajiao, en este momento, ¿qué es lo que podemos decir de esta propuesta por parte del candidato Gustavo Petro? En primer lugar, habría que hacer una precisión, y es que en Colombia toda la educación es pública, constitucionalmente hablando. Otra cosa es que una parte de esa educación sea ofrecida y administrada por el sector privado, pero es pública. De hecho, en todas las parte fundamental de la educación superior es que todas las instituciones de carácter privado deben tener un carácter de instituciones sin ánimo de lucro. Entonces, hacerla toda pública y gratuita no sé si significará también financiar todo el sistema de educación privada. No nos olvidemos que en Colombia, en este momento, la educación superior universitaria solamente cubre el 35-40% de la matrícula. Más del 50% está cubierto por la educación privada. Y el otro 20% está a cargo del SENA. Por eso se habla de que el 50% de la educación superior es oficial. El SENA ya es gratuito, siempre ha sido gratuito. La educación superior universitaria de carácter estatal, es decir, la oficial, las universidades que llamamos públicas, es la que debería ser cubierta por nuevos aportes presupuestales, lo cual supone una reglamentación nueva y un cambio de la Ley 30, de manera que yo supongo que lo que están planteando es un cambio de la Ley 30, pero aún así, toda la educación oficial sumada no es suficiente para cubrir las necesidades
de educación superior de la población colombiana. Entonces la pregunta es, ¿de dónde va a salir el dinero para todas las personas que al final van al sistema privado porque no son admitidos en la educación superior pública, porque no hay cupos, no es suficiente, o se crearán nuevas universidades? No está claro eso, y no está claro de dónde van a salir los recursos ni de qué tamaño son. Y yo creo que esos son datos fundamentales para poder evaluar la viabilidad de una propuesta. Desde luego, el enunciado de la propuesta es válido y es deseable y es lo que todo el mundo quisiera, pero hay que ver cuál es el camino para llegar allí.